Amén. Y para iniciar, antes de, como acostumbramos, es la lectura, pero antes escogimos dos preguntas que nos habían hecho y queremos responderlas acá con nuestro hermano Antonio. Y la primera es, antes de que iniciemos con el tema central en esta noche, la primera es acerca de que si hasta al día de hoy tiene validez cuando uno dice, bendigo a Israel, o como dice la Biblia, que bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Esa es la base del versículo sobre la cual nos hacen esta pregunta, hermano Antonio, es si todavía tiene validez el hecho de uno decir, yo bendigo a Israel. Normalmente bendecimos a todas las personas. La condición del Hijo de Dios es esa. Estamos llamados para bendecir, somos un pueblo para bendición y para bendecir. Lo único que nosotros no hacemos es maldecir, porque los maldicientes no heredan el reino de Dios y así está establecido. Entonces lo que la Biblia dice es bendecid y no maldigáis. En ese orden no solamente bendecimos a Israel como una nación normal en la tierra, también oramos y bendecimos a los gobernantes del mundo, según lo escribe Pablo en su segunda carta, capítulo 2 a Timoteo. Bendecimos a todos los gobernantes y a todos los que están en eminencia. Y si bendecimos a los gobernantes de la tierra, sin importar si son malos, si los consideramos malos o buenos, ¿por qué no bendecir también a Israel, que igual es un país como cualquier otro de la tierra? Entonces, en ese sentido, somos un pueblo que estamos para bendecir. El pueblo de Dios bendice y nunca maldice. Amén. Y bueno, y no es que nosotros vayamos a ser bendecidos por decir No, bendigo Israel. no, eso, Es normal. eso ya rayaría en una superstición. No, la naturaleza del Hijo de Dios es bendecir y bendecimos a todos por igual. Si así tengamos la creencia o el concepto de que son malos o buenos, estamos para bendecir y no maldecir. Amén. Vamos entonces con una segunda pregunta que dice que si nos puede por favor explicar 1 Corintios 10:32, que dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Para que no se confundan con estos pasajes de la Biblia, lo bueno es que aprendan a leer qué contexto, es decir, por qué se dijo eso y relacionado con qué el apóstol dijo eso. Entonces, por eso tomamos 1 Corintios capítulo 10, verso 23 en adelante. Cuando se lee desde aquí el pasaje, entonces se va a tener claro qué fue lo que finalmente resumió el apóstol. Y está diciendo a partir del verso 23, todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Ustedes coman de todo lo que se vende en la carnicería y no pregunten nada por motivo de conciencia. Lo tenemos brevemente aquí. Había una discusión en la iglesia de Corinto y esta discusión se da desde el capítulo 8. Aquí se resume en el capítulo 10 la discusión. Si una persona salía a la carnicería y ocurre que en la carnicería de Corinto, eso es Grecia, allá acostumbraban ofrecer cada animal que iban a sacrificar, primero se lo ofrecían a alguno de los miles de dioses que tenían los griegos, ya que eran politeístas. Y luego este animal era sacrificado y luego su carne era expuesta en la carnicería. Entonces algunos tenían el concepto que si compraban carne en la carnicería y no preguntaban si ese animal había sido ofrecido antes a algún dios o no, consideraban que si ese animal había sido ofrecido a algún ídolo, pues ya Hechos capítulo 15 verso 19 había dicho que no comieran nada sacrificado a los ídolos. Pero entonces quedaba también muy incómodo llegar a un carnicero y decirle, bueno, esta carne de este cordero o de esta vaca que usted está ofreciendo aquí, ¿esto fue sacrificado a los ídolos antes, este animal, o no fue sacrificado para comer? Entonces lo que el apóstol le recomienda es, vayan y compren sin preguntar por causa de la conciencia.
Y si una persona no creyente, es lo que está diciendo ahí, verso 27, si algún incrédulo los invita a ustedes y aceptan la invitación, vayan y coman todo lo que les ofrezca y no pregunten nada. ¿Qué? ¿Por motivo de qué? De la conciencia. Es decir, no pregunten si la carne que le están poniendo ahí en ese almuerzo pertenece a un animal que fue ofrecido a los ídolos o no. Dicen, no pregunten nada por causa de la conciencia. Pero si alguien les dice, si ya viene una persona y les advierte, con ese animal fue ofrecido a los ídolos, esto fue sacrificado a los ídolos, verso 28, no lo coman. ¿Por causa de qué? De aquel que dijo, por motivo de la conciencia de ese que me dijo, hola, no comas, porque ese animal fue sacrificado a los ídolos. Luego, ¿qué va a decir? Verso 29, claro que me refiero a la conciencia, no a la mía, sino a la conciencia del otro que está diciendo que ese animal fue sacrificado a los ídolos. Claro que me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya. Es decir, está hablando del otro que le está advirtiendo eso. Pues, ¿por qué habría de juzgar mi libertad por la conciencia de otros? Si yo como carne y el comer carne hace que se ofenda la conciencia o se contriste la conciencia de mi hermano, pues no como carne. Verso 30, y si yo participo de la comida y doy gracias a Dios, sin importar, sin preguntar si ese animal fue sacrificado o no a los ídolos, yo doy gracias a Dios por esa comida, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? En interrogante, verso 31, así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Es decir, si una persona come carne, no pregunte nada, dé gracias a Dios por esa comida, por ese alimento que tiene, sin preguntar nada si ese animal fue sacrificado a los ídolos o no. Finalmente, como dijo 1 Corintios capítulo 8, el ídolo nada es en el mundo. Luego dice, en el verso 32, no seas motivo de tropiezo ¿a quiénes? A los judíos. Los judíos no eran convertidos, los judíos eran inconversos. Pero que no le fuera ofensa a los judíos, porque los judíos consideraban que si uno comía ciertos alimentos, pues eso estaba mal. Entonces no le ponga tropiezo a los judíos. Y no le ponga tropiezo también a los no judíos, es decir, a aquellos que no son judíos, pero tampoco hacen parte de la iglesia. Y el tercer grupo que se menciona, ni vaya a ser tropiezo a la iglesia de Dios, ¿correcto? Porque si es mi hermano el que está diciendo, mira, no vayas a comer esa carne porque fue ofrecida a un ídolo, y yo como, pues estoy lastimando la conciencia de mi hermano. Entonces no como carne, no por causa de mi conciencia, sino por causa de la conciencia de mi hermano. Entonces, hay tres grupos aquí a quien Pablo recomienda no serle tropiezo. Ni a los judíos, no porque los judíos fueran convertidos, ellos eran inconversos. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, y se lo dijo al más judío de todos, que fue Nicodemo. Y Jesús dijo, si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis, y se lo dijo a los líderes de ellos. Entonces, no sean tropiezo a los judíos, ni sean tropiezo a los no judíos, es decir, a los gentiles, ni tampoco a la iglesia de Dios. Hagan lo que, Pablo dice en el verso 33, hagan lo que yo, que procuro agradar a todos en todo, y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Es decir, Pablo procuraba no serle tropiezo a este que es judío y tiene sus creencias, a aquel otro que es gentil, que no es judío, igual tiene sus conceptos, y a la iglesia de Dios tampoco, ¿correcto? Amén. Entonces, eso es lo que está diciendo. Recordemos, esto también aquí de paso se planteó respecto del día de reposo. La misma discusión sobre si se guarda el día de reposo o no se guarda y qué día se guarda. Veamos Romanos capítulo 14. Ya que estamos en esto, pues démosle la definición completa. Dice Romanos capítulo 14. Verso 1 en adelante. Reciban al que es débil en la fe,
pero no para entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. Algunos en la iglesia ya está hablando de la iglesia, algunos estaban conscientes o no tenían problema de comer de todo, no de algunas cosas, sino de todo. Otros consideraban que si se comía de todo se cometía algún pecado y teniendo mucho miedo de irse a contaminar, entonces solamente comían legumbres. Verso 3. El que come de todo no debe de menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe de juzgar tampoco al que come, porque Dios lo ha aceptado. No se ponga a juzgar a este porque come o al otro porque no come, porque tanto al uno como al otro Dios los aceptó así. Verso 4. ¿Quién eres tú?, se pregunta el apóstol, para juzgar al criado ajeno. Es decir, cada persona tenemos un dueño y nuestro dueño es Dios y no una persona. Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo, es decir, el amo de él es Dios. Pero si se mantendrá firme, porque el Señor es poderoso para mantenerlo así, es decir, para mantenerlo firme. Verso 5. Si algunos creen que ciertos días son más importantes que otros, y aquí entra el sábado y los famosos días de guardar. Si algunos creen que ciertos días son más importantes que otros, Pablo no cree eso, sino que está diciendo si algunos creen, no que Pablo crea eso. Otros consideran que todos los días son iguales. Por ejemplo, Pablo escribió a los Efesios diciéndole, todos los días son malos. Es decir, iguales de malos. Cada uno está plenamente convencido en su propio pensamiento. Es decir, unos estaban convencidos en su pensamiento que guardar cierto día o guardar ciertos días era bueno, y otros consideraban que el día no contaba para nada, que eso no sea un punto de discordia entre los creyentes. Verso 6. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor, y el que no da importancia a esos días también lo hace para el Señor, como en el caso de la comida. Eso dijo el verso 6. Y cierra el verso 6 diciendo, el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que deja de comer lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. Y luego dice el 7, y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Lo importante es que somos del Señor. Verso 9, porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de todos los vivos y de los muertos. Cristo es Señor de todos los vivos y también es Señor de los muertos. Verso 10. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Es decir, ¿por qué un hermano había de juzgar a otro porque come o porque no guarda cierto día? ¿O por qué, en sentido contrario, por qué debiera un hermano juzgar a otro porque no come carne o porque no come ciertas cosas o porque en su conciencia tiene que guardar cierto día? No, que no sea eso el motivo de discordia, ni de discusión, ni división en la iglesia, sino que el que quiere guardar el día o comer aquello o no comerlo, lo hace de una manera o de otra y igual da gracias a Dios. Cierra el verso 10 diciendo, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, es decir, ¿ante quién es que tendremos que responder cada uno? ¿Quién es la autoridad que puede juzgar nuestros actos, nuestras decisiones, si hacemos esto o aquello? El que nos juzga es el Señor y no nosotros, los que estemos como jueces para juzgar la actitud o la conciencia de nuestro hermano. Por eso el verso 11 dice,
Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Es decir, no tengo que rendir cuentas por mi hermano, sino que yo tengo que rendir cuentas a Dios por mí mismo. Por lo tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien, propongámonos no poner tropiezo al hermano, ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor, que nada es impuro. Note esta conclusión de Pablo en el verso 14. Yo sé, es decir, estoy convencido de esto, y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo. Es decir, no existe alimento que sea inmundo en sí mismo o que sea impuro en sí mismo. Pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Es decir, es impuro para él, no para mí. Verso 15. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, si yo como esto, como carne o no como, por eso mi hermano se ha de perder porque se va a contristar o se va a escandalizar, pues prefiero no serle escándalo ni tropiezo a mi hermano, entonces no como carne. Correcto. Igual si llego a la casa de una persona que me invitó y me ofrece carne, no le voy a preguntar si ese animal fue ofrecido a los ídolos o no fue ofrecido. Igual, si alguien me dice, no, es que yo quiero guardar el sábado, que quiero guardar el domingo. El día nada es, el Señor es Señor del día de reposo y de todos los días es Señor el Señor. Entonces, pero si alguien cree que guardando ese día hace mucho, pues es asunto de él. Para mí, eso no es nada, pero si por causa de eso mi hermano se ha de perder, pues no tengo ningún problema en hacer lo que sea mejor. Verso 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, note, todas las cosas son limpias ¿para quiénes? Son limpias para los limpios. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor, verso 21, no es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Esas son las recomendaciones. Entonces, Primera de Corintios 10 del verso 23 está en concordancia con este capítulo de Romanos, que es para evitar esos conflictos y fricciones entre la iglesia del Señor por conceptos de comida o de días de reposo. Entendido esto, para la iglesia no existe ningún día de reposo. La iglesia no tiene días de reposo. Recordemos que el día de reposo fue establecido a Israel como una señal del pacto que Dios hizo con ellos y un recordatorio que fueron esclavos en Egipto. Capítulo 31 del libro de Éxodo, versos 12 y verso 16. Guardarán pues el día de reposo, no las naciones del mundo, sino los hijos de Israel, guardándolo y celebrándolo por sus generaciones. Recordemos que las naciones del mundo estábamos sin Dios, sin pacto, sin promesas. Entonces ese pacto del día de reposo de la ley no fue dada a nosotros como iglesia. Leas Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante. Que nosotros en ese tiempo estábamos sin pacto, estábamos sin Dios, estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza, no éramos parte de la ciudadanía de Israel, nada teníamos. Por lo tanto, todas esas cosas nos fueron dadas a nosotros como iglesia. Y cuando nace la iglesia no tiene esos enredos. La iglesia del Señor está en el verdadero reposo. El reposo verdadero no es un día. El reposo de la iglesia es Cristo mismo. Hebreos capítulo 4, para concluir esto y que le quede bien claro a cada uno. Hebreos capítulo 4 habla del verdadero reposo, no de un día, ni de un año, ni del jubileo. El verdadero reposo es este. Verso 1 en adelante de Hebreos capítulo 4. Por eso, hermanos, por eso
temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, es decir, sin entrar en el reposo. Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, es decir, a ellos es Israel. A ellos se les anunció la buena nueva y se les dijo, se les habló de entrar en el reposo, pero ellos, aunque guardaron los días y los años, nunca entraron en el verdadero reposo. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Verso 3. Pero los que creímos, note esto, los que creímos, y ahí se contó Pablo y me cuento yo. Los que creímos hemos entrado en el reposo, conforme a lo que él dijo. Por eso, en mi furor juré, a Israel le dijo, no entrarán en mi reposo. Aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. En cierto lugar se dice así del séptimo día. Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Verso 5. Una vez más se dice, no entrarán en mi reposo. Y ellos vivían guardando el día de reposo puntualmente cada 8 días. Y Dios les dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, que fue a ellos, no a nosotros, por causa de su desobediencia, vuelve a determinarse un día, hoy, ese día es hoy, es decir, en el tiempo ya de la iglesia, al decir, después de tanto tiempo, por medio de David, si ustedes oyen mi voz, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón, Salmo 95:7. Si Josué les hubiera dado el reposo, recuerden que es Josué el que los lleva a la tierra prometida y les dice, bueno, aquí van a vivir en reposo y van a guardar los días de fiesta, en fin. Y aquí se dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. De modo que aún queda un reposo. El verdadero reposo queda ¿para quién? Queda para el pueblo de Dios. Porque el que entra en su reposo, es decir, en el reposo de Dios, reposa también de sus obras como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo, es decir, en el reposo de Dios, para que nadie siga el ejemplo de aquellos desobedientes del pasado. Recordemos que Cristo es nuestro reposo y así se presentó Jesús en San Mateo capítulo 11, verso 28. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Toda persona que está en Cristo, que ha entrado en Cristo, está en el verdadero reposo de Dios. No está en un día, solar. Está en el día del Señor, que es un reposo permanente. Y esto es muy importante. Concluimos con Colosenses capítulo 2, que a su letra dice lo siguiente. Colosenses capítulo 2, del verso 14 en adelante. Note lo que dijo. Había cantidad de cosas que nos condenaba. El pecado, la maldición del pecado y todas las maldiciones de la ley, todo lo que sea. Cristo anuló todo eso. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, todo ese pasado que teníamos, la maldición del pecado, la maldición de Adán y la maldición de la ley, todo eso Cristo lo canceló. Verso 16. No permitan pues que nadie los juzgue. Oiga, mi hermano, no permita que nadie lo juzgue. ¿Por qué? Por lo que comen o por lo que beben, o en relación con el día de fiesta, luna nueva, o los días de reposo. Verso 17. Todo eso no es más, note lo que dice, todo eso no es más, incluyendo el día de reposo,
no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo el Señor. Esa es la conclusión. ¿Que hago yo? No. Que hizo el Señor, que hace Dios en su palabra usando a sus apóstoles. Entonces, ahí está claro, y quería aprovechar este momento para dar claridad, para que no queden pendientes por ahí o conceptos vagos enfermando la mente, sino que todos realmente nos movamos en la dirección de Dios. Amén. Bueno, entonces después de esta aclaración, gracias a Dios por esa respuesta muy contundente y bíblica que ya todos podemos comprobar, vamos entonces a la lectura del capítulo 9 de Hechos en el versículo 20 con nuestra hermana Zulay. Amén. Dice en Hechos 9:20: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, excelente la lectura. Aquí tenemos pues lo que pasó con aquel hombre perseguidor llamado Saulo de Tarso. Cómo llega el momento cuando este Saulo de Tarso pasó de ser perseguidor a ser perseguido, de odiar a los que predicaban el nombre de Jesús, a sufrir él también por causa del nombre. Recibió el Espíritu Santo cuando Ananías le impuso las manos. Se bautizó en el nombre de Jesús, y bautizado en el nombre de Jesús, como vimos en la parte final, hasta el verso 20, hasta el verso 19. Y como lo complementamos con Hechos capítulo 22, 14 al 16, en el testimonio del mismo Saulo. Entonces, aquí tenemos cómo fue los primeros meses de conversión de Saulo de Tarso. Inmediatamente fue bautizado, comenzó a entrar en las sinagogas de los judíos que estaban en Damasco. Él tenía las credenciales para entrar libremente a las sinagogas y hablar en público y hablar a todos los judíos. ¿Por qué podía entrar libremente? Porque él conservaba las credenciales de rabino y porque tenía el título de una de las mejores escuelas de rabinato que habían en Jerusalén, como fue la escuela de Gamaliel. Entonces él tenía licencia y libertad para entrar en cuanta sinagoga quisiera entrar, y era autorizado, es decir, tenía autoridad para hablar públicamente. Por eso enseguida comenzó a predicar en las sinagogas, dice el verso 20, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Y aquí hay algo muy importante. Para un judío, decirle que Jesús es el Hijo de Dios es decirle que es Dios mismo.
leamos un contexto de qué quiere decir hijo de Dios con San Juan 5:17. Veamos de San Juan 5:17 lo siguiente. Aquí tenemos qué quiere decir hijo de Dios. Verso 17. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo también. Por eso los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino además que decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Es decir, hijo de Dios es ser Dios, es tener la misma identidad de Dios. En esencia, ser Dios o ser Dios único. Eso es lo que, por eso, cuando Jesús dijo que era hijo de Dios, lo consideraron un blasfemo, porque siendo hombre, se hacía Dios. Eso fue lo que ellos entendieron. También se ve por el concepto, por la descripción que se hace en otra cantidad de pasajes, como en San Juan capítulo 10, o en San Mateo 23, que ahora pues por cuestión de tiempo no hay para detallar, pero esto es contundente. Veamos de dónde nace el concepto hijo de Dios. De San Juan capítulo 1 veamos lo siguiente. En el verso 1 vimos: en el principio era verbo. El verbo era en Dios, no con, no existe esa preposición con, sino en, epi del griego, que es en Dios. Y Dios mismo era el verbo, es lo que dice, así se traduce textualmente del griego el texto. Y luego dice: por él todas las cosas, no por ellos, sino singular, verso 2, por él todas las cosas fueron hechas. Y en el verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él, no por ellos. El mundo por él fue hecho. Y el verso 14, y aquel verbo que era Dios en el verso 1, se hizo carne. Y cuando se hizo carne, asume el título de hijo de Dios. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, ocupó un lugar. Dios, que es espíritu, al hacerse carne, como espíritu no ocupa ningún lugar en el espacio. Pero al hacerse carne ocupó un lugar juntamente con nosotros. Es decir, aquel verbo se hizo carne y habitó, es decir, hizo su campamento, puso su choza, por decirlo de alguna manera, al lado de la nuestra. Habitó juntamente con nosotros. Y vimos su gloria. El Dios invisible se hizo visible. El Dios que nadie podía ver, ahora se ha hecho visible. Como dice Colosenses 1:15 y Hebreos capítulo 1, verso 13 en adelante. Entonces, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿cuándo se ve la gloria de Dios? Cuando el Hijo, que es la manifestación de Dios en carne, aparece visible, mora con los hombres. Entonces vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso lo había profetizado David en el Salmo 2. Diciendo que en el Salmo 2:7 dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hay un hoy. ¿Cuándo fue engendrado Jesús? No en la eternidad pasada, como sostienen los creyentes de la falsa Trinidad, sino que fue engendrado en María. Lucas capítulo 1, verso 30. El Altísimo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Por tanto, el santo ser que nacerá, no que existe desde el pasado, será llamado Hijo de Dios. Y a José se le dijo, verso 21 del capítulo 1, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado. ¿Cuándo fue engendrado? Fue engendrado cuando el Espíritu Santo vino sobre María. No fue engendrado en la eternidad, como dice la creencia de Atanasio, del concilio de Nicea. No, fue engendrado en María. Es decir, lo humano fue engendrado por Dios en María.
Y de ahí nace el cuerpo donde Cristo o donde Dios se manifestó visible a este mundo. Por eso cuando se dice Hijo de Dios es igual que decir Dios, ¿correcto? Amén. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que Pablo hace? Confunde a los judíos porque los judíos no habían aceptado que Jesús fuera el Cristo. Pero ahora Pablo les dice, les predica diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, que Jesús es Dios manifestado en carne, que no solo es el Mesías, sino que es Dios mismo manifestado en carne. Ahí vino la confusión para los judíos. Entonces, estábamos en los versos 20 en adelante. En 9:20, enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Eso es lo que acabamos de aclarar. Todos los que oían predicar se quedaban atónitos, es decir, admirados. Y decían, ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Ellos sabían con qué intenciones Pablo o Saulo había llegado a esa ciudad. Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Mesías, era el Cristo. Verso 23. Después de algún tiempo los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Es decir, ya no lo quisieron oír más porque se habían confundido y decidieron matarlo. De ahí que el que antes perseguía, ahora pasará a ser perseguido. Así que día y noche hacían guardia en la entrada de la ciudad. Es decir, no sabían en qué casa pudiera estar Saulo, pero como la ciudad tenía unas murallas y tenía unas puertas por donde todos tendrían que entrar o salir, entonces ellos, los judíos que habían tomado la resolución de matarlo, pusieron guardias en todas las puertas con las intenciones de matar a Pablo. Pero Pablo se enteró de sus planes. Alguien le contó a Pablo los planes que estos judíos tenían en contra suya. Y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla en la ciudad. Para Colombia esto es una cosa conocida también, que ocurrió aquí la famosa noche septembrina, aquel 27 de septiembre, cuando Bolívar lo iban a matar en Bogotá. Igual lo bajaron en un canasto para que escapara aquella noche hacia Soacha y escapara de aquellos que lo iban a asesinar en la ciudad de Bogotá. Igual lo que habían hecho con Saulo de Tarso se repitió siglos después con Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá. Luego tenemos a partir del verso 26. Saulo, como vimos, ayudado por los hermanos que lo ayudaron a escapar de la ciudad, entonces se vino a buscar la iglesia en Jerusalén. Y tuvo desde luego un choque al llegar a Jerusalén y tratar de acercarse a los hermanos. Los hermanos en Jerusalén no estaban enterados todos de lo que había pasado. Y por lo tanto creyeron que este hombre lo que buscaba era infiltrarse entre ellos para buscar tenderles una trampa, una emboscada y así lograr matar a muchos más de ellos. Por ello ellos se mostraron recelosos. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, es decir, con la iglesia del Señor. Pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos, es decir, ellos todavía no lo aceptaban, no creían que seguía siendo el mismo Saulo perseguidor. Entonces vino Bernabé. Bernabé a lo largo de la vida de Saulo se convirtió como en un ángel que lo ayudó. Lo ayudó en todos los momentos, lo ayudó en todos los pasos, incluyendo que lo ayudó para que la iglesia de Jerusalén lo aceptara. Verso 27. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo había hablado con él y con qué valor
había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén, es decir, ya la iglesia comenzó a aceptarlo, con los apóstoles, y entraba y salía de la ciudad. Según él, se quedó unos 15 días, se quedó en algunos 15 días y en otros conceptos dice 2 meses. Y hablaba con los griegos, es decir, los judíos que habían nacido fuera de Israel, pero que ahora vivían en Israel y se conocían como los griegos, es decir, la comunidad judía, pero griega. Y discutía con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, es decir, que esta comunidad judía griega querían matar a Saulo, lo llevaron hasta Cesarea, es decir, lo llevaron hasta el mar Mediterráneo, hasta el puerto, y lo enviaron de regreso a su ciudad natal, lo enviaron a Tarso. Tarso es una ciudad que hoy hace parte de lo que es Turquía, pero en aquel entonces lo que hoy es Turquía y lo que en el pasado fue la tierra de los hititas, era parte integral de Grecia, es decir, todo eso estaba bajo el control de los griegos y eso había quedado así desde los tiempos de Alejandro, que había anexado todas estas tierras, las había anexado a Grecia. Por lo tanto, esta ciudad no se contaba como una ciudad turca, sino como una ciudad griega y una de las ciudades importantes de Grecia para aquel entonces. Mientras tanto, verso 31, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria, note aquí, integra las iglesias de Judea, Galilea y Samaria, que son los lugares donde ya se había predicado el evangelio y se había formado la iglesia, vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y el número iba en aumento por la fuerza del Espíritu. Es decir, esto ocurre más o menos entre los años 34 al 36 de la era cristiana, que es la conversión de Saulo. Y cuando Saulo se va, que era un punto de tropiezo para los judíos en Damasco, y luego para los judíos, la comunidad judía en Jerusalén, que también desconfiaban de él y querían matarlo, entonces la iglesia lo acompaña y lo aconsejan mejor que se vaya a su ciudad natal, que se fuera a Tarso. Aunque realmente inicialmente Saulo no se fue a Tarso, sino que se fue a Arabia. Y veamos cómo hace él mismo este relato de lo que pasó en su vida en Gálatas, en el capítulo 1. Veamos en Gálatas capítulo 1 cómo él cuenta ese momento cuando sale de Jerusalén. Verso 11 en adelante del capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, es decir, no fue que Pedro y Juan y Jacobo, el hermano del Señor, que es con los que él se entrevistó en Jerusalén, le hayan enseñado el evangelio, sino que él ya lo tenía por revelación del mismo Señor. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. En el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando Él así le agradó. Verso 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos, es decir, entre los gentiles. No me apresuré a consultar a nadie, es decir, él no corrió a preguntar, a ver, Pedro, Juan, Jacob, enséñeme en el evangelio, no. Ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Es decir, Pablo, el tiempo que estuvo aquella vez en Jerusalén después de su bautismo, no le da mayor trascendencia porque estuvo unos pocos días, y cuando la iglesia lo despide en Cesarea para que se devolviera a Tarso, él se fue inicialmente a Arabia, finalmente ir a Tarso, pero primero se fue a Arabia.
y volví de nuevo a Damasco. Es decir, se fue a Arabia y a pesar de que en Damasco lo iban a matar, volvió por algunos días a Damasco antes de irse a Tarso. Verso 18. Después de pasados 3 años, volvió a subir a Jerusalén. Es decir, habían pasado 3 años desde su conversión. Eso está hablando más o menos entre los años 36 al 37 de la era cristiana. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Permaneció con Pedro. Pero no vi a ningún otro apóstol sino a Jacobo, el hermano del Señor. Recordemos que Jacobo no hacía parte de los apóstoles. Simplemente alcanzó un liderazgo en la iglesia después de la muerte de Jacobo, el hermano de Juan. Se le dio una relevancia, aunque no se contó nunca como uno de los apóstoles del Señor, porque él no había sido apóstol del Señor. En esto les escribo, pues pueden ver delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. No me conocían ni me habían visto. Solamente habían oído decir, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo buscaba destruir y glorificaban a Dios. Después de este tiempo, Saulo de Tarso se va a refugiar en su ciudad natal, se va a Tarso, donde permanece entre 8 a 12 años, permaneció allí. Hasta que solo más tarde, Hechos capítulo 11, esto es para que tengan un amplio panorama de lo que realmente pasó con Saulo de Tarso después de su conversión y cuántos años pasaron para que Saulo iniciara su ministerio en firme. Aquí tenemos la respuesta en Hechos capítulo 11. Del verso 19 en adelante. Mientras tanto, que los que habían sido dispersos o dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero habían unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos, es decir, en este caso no es la comunidad griega, sino los gentiles, acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Estoy en el verso 21. Verso 22. Con esto llegó a oídas de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé, aquel que había ayudado a Saulo y lo había introducido en la iglesia. Enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Antioquía, una ciudad igual de lo que hoy es Turquía, muy casi en la frontera con lo que hoy es el país de Siria. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo, así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso, note lo que dice. ¿A qué se fue Bernabé a Tarso cuando ya tiene una iglesia grande, próspera en Antioquía? Se fue a buscar a Saulo. Otra vez de nuevo Bernabé está buscando a Saulo para traerlo a la iglesia y para que inicie en firme su ministerio. Después, verso 22, fue a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Luego en el capítulo 13 del libro de los Hechos, verso 1 en adelante,
En la iglesia de Antioquía, fue la iglesia que floreció y se hizo más grande que incluso que la que había habido en Jerusalén. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros y Bernabé y Simón, es decir, allí habían terminado muchos de los que antes habían sido líderes, incluso miembros del Sanedrín y familiares del mismo Sanedrín, enemigos de la verdad. Varios de ellos terminaron convertidos al Señor y terminaron predicando la palabra y administrando la iglesia del Señor en Antioquía. En la iglesia del Señor eran profetas y maestros. Bernabé era pues el principal que se había encargado. Estaba también Simón, el que se llamaba Níger o el negro, porque era de la raza negra. Lucio de Cirene, otro paisano aquí de Simón de Cirene, es decir, de Libia. Manaén, el que se había criado con el tetrarca Herodes, es decir, que era un hombre de la alta sociedad y se había convertido, y de la alta religiosidad también de Israel, y se había convertido al Señor. Y entre ellos estaba Saulo, que Bernabé lo había traído un año atrás. Con ellos servían al Señor y ayunaban siempre. Y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un trabajo muy importante, o para la obra que los he llamado. Verso 3. Así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí comenzó en firme el ministerio de Saulo de Tarso, y fue ser enviado al lado de Bernabé y de Marcos en la primera gran expedición misionera de la iglesia del Señor ya conformada, que el punto de partida, es decir, el centro, el epicentro misionero de la iglesia no fue Jerusalén, sino que fue la iglesia de Antioquía. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo, y eso es lo importante. Toda la obra y todo lo que se mueve en el libro de los Hechos se mueve bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso el libro de los Hechos, bien, algunos han sugerido que pudiera llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo y no de los apóstoles, porque al fin y al cabo el que pone las condiciones es el Espíritu Santo. ¿A dónde se fueron inicialmente? Se fueron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y al llegar a Salamina comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Por qué predicaban a los judíos? Porque Pablo tenía licencia para hacerlo. Cuando iban con ellos y les ayudaba Juan en este caso es Juan Marcos, el que Juan aquí se menciona como Juan en esta versión, era Juan Marcos, porque él tenía dos nombres, Juan o Marcos. Entonces Juan Marcos, que es el mismo evangelista Marcos. Él les ayudaba. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío, llamado Barjesús. Voy a cerrar aquí con este hombre, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, es decir, un diplomático, quien era un varón muy prudente. Sergio Paulo mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Este alto funcionario del gobierno, es decir, que era una autoridad delegada por el imperio, por el emperador, pero un mago que tenía por apodo Elimás, que así se traduce su nombre, se lo impedía. Es decir, cuando Pablo y Bernabé intentaban explicarle el evangelio a este procónsul, a este diplomático, este mago se les buscó impedírselos o crear una mala atmósfera e impedir que este hombre pudiera oír el evangelio. Como Saulo, o sea Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en este brujo, porque realmente no era un mago, porque mago era un astrólogo hoy, era simplemente un brujo o espiritista o gnóstico. Y entonces Pablo fijó los ojos en este brujo y dijo: eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad, eres un enemigo de la justicia.
¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Así lo reprendió. Pon atención, le dijo al brujo. La mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de la mano. Cuando el procónsul vio, este diplomático y alto funcionario del gobierno, vio lo que había sucedido, quedó maravillado de las enseñanzas del Señor y creyó en el Señor Jesús. O sea, la trampa que el diablo quiso poner para que este hombre no llegara a la fe fue desbaratada. En el nombre de Jesús se desbaratan todos los artilugios y trampas del diablo, son desbaratadas en el poderoso nombre del Señor Jesús.